Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible del viernes 1 de agosto del 2025. Hoy quiero compartirles un tema que hice el escrito hace apenas unas horas, en el día de ayer. Y ya se enterarán y sabrán por qué del tema que quiero compartirles, porque así fue que me levanté. Hay momentos en que en nuestra vida que nos levantamos con los ánimos en high. Este, uh, Sentimos tanta fuerza que hasta llegamos a compararnos con este equipo pesado que se le conoce como el Caterpillar, la excavadora. Tuve la oportunidad de trabajar en el área de la construcción y ver los que se conoce como los diggers, las excavadoras, los bulldozers. Y hay momentos en que nos sentimos de esa manera, como las excavadoras, como los Caterpillar, que se disponen a derribar edificios tan solo con su palanca, tumbando paredes, tumbando techos. También cuando les toca crear un hoyo, van creando un hoyo con esa fuerza, con ese brazo, para hacer una zapata, lo que se conoce aquí en Puerto Rico, no sé si en otros países, una zapata, un cimiento, el cimiento para crear un edificio. Y así nos levantamos en ocasiones. Pero hay ocasiones en las que nos levantamos como si nos sintiéramos enfermos, tumbados, totalmente adoloridos. Yo no sé a cuántos le pasa, a mí me pasa. De hecho, me ocurrió en el día de ayer. Me levanté con un desánimo, cansado, agotado. Y pues es en ese momento que nos invade el desánimo. Nos invade a tal punto que sentimos que nos va a derrotar el desánimo y como que no tenemos ánimo, deseos, como dicen aquí, ganas de hacer nada. Y así me levanté yo en el día de ayer. Podemos mencionar casos como los de Moisés, con esa frustración por el pueblo, con tanta quejabanza, porque lo que hacían era quejarse, con tanto señalamiento en su contra de por qué nos sacaste de Egipto, nos llevaste a este desierto a morir, tengo hambre, tengo sed, Dios proveyéndole de una forma o de otra, abriendo mares, y aún así el pueblo quejándose, y eso agobiando a Moisés. Pero Moisés fue uno que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Y gracias a Dios por los amigos. Gracias a Dios por esas amistades, esos hermanos que Dios pone en nuestro caminar. Tengo mis amigos que yo puedo hablarles, expresarme, desahogarme. Gracias a Dios por los amigos. Pero gracias a Dios por más que eso, por ser Él mi amigo. Otro caso fue Elías. Elías, quien pensó que estaba solo en ese enfrentamiento con el gobierno de Acab, el rey de Israel, y su esposa Jezabel. Sin embargo, Dios le hace una corrección. Dios le deja saber que él tenía 7,000 hombres más adicional a él, que no habían doblado sus rodillas a Baal. Por lo que toma tu Biblia y acompáñame y vayamos juntos
a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10 y los versos 17 y 18. Con esto, el tema de este escrito es viviendo por la fe, el desánimo. Dice la Escritura: a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo o en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De modo que cuando mencionamos los ejemplos de Moisés, de Elías, con respecto a esos desánimos que les ocurrió en su caminar con Dios, aún siendo uno que hablaba cara a cara con Dios y el otro que hacía descender fuego del cielo y consumía las cosas, el que se conoce como el profeta de fuego. Pero saltemos al Nuevo Testamento, a Pablo el apóstol. ¿Qué motivó a Pablo a continuar aún en momentos en que llegó el desánimo a su vida? Sabemos que el Espíritu Santo estaba en Pablo. El Espíritu Santo está en cada uno que se arrepiente, que confiesa su pecado ante Dios y se aparta, y que confiesa a Jesucristo como su Señor. Sin embargo, aún así nos llegan días en los cuales tal parece que el Espíritu Santo que mora en uno nos abandonó, que nos sentimos solos, vacíos. Pero tal cosa ni siquiera se nos ocurra pensar tal cosa. Aún así nos sentimos de esa manera. Entonces, ¿qué motivó a Pablo? ¿Cuál fue la motivación de Pablo? Número 1, su conversión. Y quiero hacer una parte. Yo escribí ese escrito en el día de ayer porque cuando me levanté con el desánimo y le pedí fuerzas al Señor, eso fue instantáneo. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no es: Señor, dame fuerza, y quedarme acostado como si nada. No, dame fuerza y levántate. Y es lo que recurrí en ese momento y que recurro todos los días. Dame fuerza, Señor, y me levanto. Y ahí comencé. Y me llevó a esto, a este tema que fue basado en una predicación de un amado pastor, un hermoso pastor llamado el Dr. Charles Stanley, el cual pues su mensaje me confrontó, me chocó en ese momento ayer, por lo cual rápido comencé a escribir. Anoté los puntos que él dio y comencé: Señor, dame de lo que tú estás dándole a él para yo poder tragarlo, digerirlo y que pueda yo aplicarlo a mi vida. Número 1,
su conversión. Lo que motivó al apóstol Pablo en medio del desánimo fue su conversión. ¿Recuerdas ese momento en el cual tú viniste a los pies del Señor? Dice en la carta del apóstol, de la carta de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, hablando acerca de la conversión del apóstol Pablo. Tú lo conoces, Pablo, Shaul, en apodo Saulo. Dice en el capítulo 9, verso 4 y 5: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Yo me recuerdo ese momento cuando vine a la reconciliación con Dios. En ese 16 de enero del 2013. Momento y situación en el cual jamás me olvidaré. Fue el momento cuando yo escuché esa voz tan dulce, una voz suave, pero contundente, penetrante en ese día en el cual yo iba guiando, manejando, pensando que estaba haciendo las cosas bien, porque había dejado unas cosas, echado atrás otras y continuando un camino directo hacia el norte, pero hacia mi norte, no al norte de Dios. Y ahí escuché la voz del Señor cuando me dijo, porque yo en el carro se metió un hedor, como a cloacas, como a vertedero, como a podredumbre, como si hubiese mucha suciedad, de una mezcla entre orín, excremento. Y yo decía: pero ¿qué es este olor? Si yo me bañé, yo me perfumé, yo estoy planchadito, Señor, pero ¿qué es este hedor? ¿Qué es esta peste? Y el Señor dulcemente, suavemente, como un susurro, pero contundente y penetrante, como un taladro que barrenaba hasta llegar hasta lo más adentro de mi cerebro, la cual me dijo: Saúl, así te siento yo. De más está decirle, mis amados, que en ese momento yo, mientras manejaba el carro, comencé a llorar, a llorar, a llorar, y no paré de llorar hasta que llegué hasta el hogar de la casa de mi papá. Y él estaba esperándome allí, al cual, cuando toqué el primer toque a la puerta, abrió la puerta y me dijo: ¿qué te pasa, hijo? Y yo le dije: no puedo más, me siento tan sucio. Esa voz penetrante creó convicción de la condición en que yo estaba frente a Dios. Y eso fue lo que motivaba al apóstol Pablo, su conversión. ¿Cómo fue que Dios lo llamó cuando le dijo: oye, Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y eso lo llevó a su conversión. Segundo punto. Número 2, su convicción. ¿Sabes dónde tienes puesta tu convicción? Esto está muy ligado a la fe, pues es por la fe, la certeza. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Filipenses, capítulo 1,
verso 15 y 17 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Su convicción: estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, cuando saltamos 3 capítulos más, un capítulo que muchos conocen y que también lo citamos, capítulo 4, verso del 11 al 13, digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Recordemos a quien nosotros representamos. Como embajadores del cielo, representamos a Jesucristo. Y Él es nuestra confianza. Punto número 3. Nuestra confianza. La confianza del apóstol Pablo en Jesucristo era el punto también, el cual lo llevaba a, en medio del desánimo, seguir un camino en fe, viviendo por la fe. Y vuelvo y hago una pregunta: ¿dónde está puesta nuestra confianza? Sin discusión alguna, nuestra respuesta inmediata va a ser: pues nuestra confianza está en Dios. Otros dirán: pues está en Cristo. Pero debemos retarnos a nosotros mismos en nuestra respuesta, porque en muchas ocasiones ni siquiera pensamos en lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Cuando leemos Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa era la confianza del apóstol Pablo. Siempre terminaré diciendo y aconsejando: no podemos meditar en lo que no conocemos. Cuando leemos Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, rápido hago una pregunta: ¿cómo sé que tengo los ojos puestos en Jesús? A lo que la respuesta a esa pregunta se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nada ni nadie, y es nuestra confianza, me podrá separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos va a llevar al cuarto punto.
del apóstol Pablo, su valentía. Eso quiere decir que sacaremos pecho como bravucones ante las circunstancias, ante la situación. No. No se trata de sacar el pecho como unos bravucones, como unos superhéroes. No. Tenemos el Espíritu Santo. Él es nuestro Paracletos. Y tenemos en Dios las arras del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, la que nos da la valentía, el valor de levantarnos cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos derribados, cuando nos sentimos sin fuerzas. El apóstol Pablo nos recuerda que es con el poder del Espíritu, con el poder de su fuerza, cuando en Efesios capítulo 6, verso 10, nos dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es indispensable en la vida del creyente en Jesucristo, en el discípulo de Cristo, en el soldado de Jesucristo, vestirse de toda la armadura de Dios. Tema que he hablado en otros videos y el cual también tengo un estudio acerca de la armadura de Dios. Y le encontramos también en ese mismo capítulo 6 de Efesios, en los versos del 10 al 18, hablando acerca de toda la armadura de Dios. Y cuando tú te vistes de toda la armadura de Dios, es porque te lleva a ese quinto punto. El quinto punto que llevó al apóstol Pablo a sobreponerse al desánimo. Su compromiso. ¿Cuán comprometidos estamos con el Evangelio? Es una pregunta que yo me hago constantemente y es una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Cuán comprometido estoy yo con el Evangelio de Jesucristo? Cuando contraemos matrimonio con nuestras esposas, lo hicimos por amor. No debe caber la menor duda. Y eso suena como que nos dejamos llevar por emociones. Sin embargo, el amor es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amor. Pero no estamos hablando de cualquier amor, como si fuera un sentimiento que nos da esas maripositas en el estómago. No. Estamos hablando del amor de Dios, que es depositado en nosotros por su Espíritu. Y ese amor, el que describe Primera de Corintios 13, es el que nos lleva al compromiso del Evangelio. Pablo le aconsejó a su amado hijo Timoteo a que avivara el fuego del don de Dios. Cuando vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el desánimo quiera apoderarse de nosotros,
es el momento cuando debemos recurrir a la Escritura y llevar a la memoria, al corazón, el cual es engañoso, y por eso tenemos que llevar la Escritura al corazón, porque dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, soy el que escudriño las mentes y diciendo los pensamientos de vuestro corazón. Por lo que debemos recurrir a la Escritura y llevar a la memoria y al corazón esa porción necesaria para el momento necesario. La Escritura nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el compromiso que tuvo Pablo por las almas fue más fuerte que cualquier desánimo que pudiera haberle ocurrido a él durante su travesía, durante su aventura en esta tierra, la aventura del Evangelio de Jesucristo. Miren que hubo motivos para el desánimo en el apóstol Pablo. Él fue apedreado hasta haber la gente pensado que ya lo habían matado. Sus compañeros de ministerio lo dejaron solo. Tenía un aguijón que no lo dejaba en paz. Un aguijón al punto de el desespero. Al punto de ese desespero. Y yo tengo una fuertísima opinión al respecto, pero es mía como tal. Sin embargo, mira cómo dice en Romanos capítulo 1, verso 13 al 15, y vamos a ir rapidito. Romanos capítulo 1, verso 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo le dio un irónico consejo a su hijo Timoteo. Digo irónico porque es irónico para la mente humana natural, pues el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pablo le dijo a Timoteo, y también la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que quieren, no es los que quieran, los que quieren vivir en presente, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El compromiso del apóstol Pablo lo llevó a no avergonzarse del Evangelio. Cuando leemos en Romanos capítulo 1, verso 16, el cual nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la clave del apóstol Pablo sobre eso fue lo que dijo el profeta Habacuc. Cuando leemos en Habacuc capítulo 2, verso 4, Pablo dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Por lo que cuando nos desanimemos, iglesia, hagámonos estas preguntas. ¿Qué me desanimó? ¿Cuánto tiempo llevo en este desánimo? Y pensemos en esto. No tengo por qué quedarme así. Por lo que termino diciendo que como creyentes, pues le hablo a la iglesia de Jesucristo. Como creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Él es el consolador, Él es el consejero, nuestro ayudador, el Paracletos, el que está a nuestro lado, el que mora en nosotros, el que está siempre ahí, llevándonos a la verdad. Jesucristo, Él es el Verbo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo que el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda la verdad. Jesucristo, el cual es más cortante que toda espada de dos filos, que es como martillo que quebranta, pero que también es más dulce que la miel, y más que la miel que destila del panal. Aleluya. Por lo que podemos llegar a estar desanimados, pero no tenemos por qué quedarnos de esa manera. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tenemos por qué quedarnos desanimados. Ante el desánimo, vivamos por la fe. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, y también no olviden de compartirlos para que la palabra de Dios siga expandiéndose, para que cuando caiga en estas redes sociales como lo es el YouTube, pueda los algoritmos entender que es un video que debe ser enviado, que debe ser repetido, que debe ser constantemente fluyendo. A fin de cuentas,
es la palabra la que va a fluir y la cual no va a retornar atrás vacía, pero tú vas a ser la herramienta, una herramienta que va Dios a utilizar para que la palabra de Él sea expandida a otros también, para que puedan ser de bendición. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús. Iglesia, nunca olvides este término que se dice en latín, coram Deo. Vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Amén.